De vuelta con Cerrando la Noche, de inmediato vamos a darle paso a nuestro invitado de hoy. Nos acompaña Julio Ortega Tours. Julio Ortega es economista, diplomático, consultor internacional, un hombre con experiencia de Estado que puede echarnos muchas gotitas en los ojos, como dice el doctor Julio Jacín, sobre temas económicos, sobre temas políticos, sobre la situación internacional, y trataremos de hacer un buen conversatorio de cara a lograr la mayor edificación posible sobre la realidad que vive la República Dominicana y, ¿por qué no?, el mundo. Buenas noches, don Julio. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por la invitación. Nosotros encantados de tenerlo aquí presente. Yo creo que de entrada sería bueno ver un poco las perspectivas de este año 2023, que todos los pronósticos de los cientistas económicos nos hablan de un año que va a ser sumamente difícil desde el punto de vista económico. ¿Coincide con esto y qué podemos hacer para mitigar entonces esa situación de catástrofe económica que nos están vendiendo? Bueno, primero habría que consultar para ello a las grandes organizaciones internacionales que hacen estos análisis, tienen los instrumentos y tienen el personal y tienen los datos para saber la evolución de la economía internacional. Lo primero que debemos de constatar es que el mundo en el año 2021 sufrió, diríamos, un antes y un después. Yo he escrito en algunos artículos que hago en Acento que la globalización comenzó en los 80, 81 con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan y duró 40 años, terminó con el COVID y después con la guerra en Ucrania. De hecho, ya vemos cómo los mercados internacionales están siendo afectados por esas políticas de los grandes bloques. Ya estamos hablando de bloques. Hay un bloque occidental, de nuevo encabezado por Estados Unidos, y en la cual en esta ocasión, desgraciadamente, la Unión Europea aparece como un elemento muy subalterno de las decisiones diríamos, el hegemón occidental, que es Estados Unidos. Claro, hay países que no son de Occidente, sino que son de Oriente, como Japón, como Corea del Sur, como Australia, que también forma parte de ese bloque. Y por otro lado, tú tienes un bloque, digamos, bicéfalo, vamos a llamarle, porque tienes la gran economía china, que ha tenido más de 40 años creciendo de forma constante y constatable. Y por el otro lado tú tienes el gran poderío reconstruido de Rusia, la Federación Rusa, heredera de la antigua Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética en diciembre de 1991, vamos a decir, comienza el 92, las condiciones militares de Rusia y del ejército y de las Fuerzas Armadas ex-soviéticas, ahora rusas, eran desastrosas. Tenían un arsenal militar de más de 7.000 bombas nucleares, pero tenían un ejército macrocefálico, gigantesco, que se estaba derrumbando. Y tú podías encontrar
que algunos generales, coroneles de las Fuerzas Armadas exsoviéticas estaban vendiendo gran parte del armamento. Perdón, escúcheme que le interrumpa, porque yo pensé que eso nada más se daba en estas latitudes. No sabía que... No, lo que pasó... o en el caso en la zona árabe, esa zona por ahí que los militares aprovechan pues y venden armamento. No sabía que esto se pudiera dar en la parte ya europea, Rusia, Unión Soviética, y que la verdad que desconozco y perdón mi ignorancia. El problema fue que la caída de la Unión Soviética vino dado por la macrocefalia de las Fuerzas Armadas y del gasto militar dentro de la URSS y la imposibilidad de la economía soviética de reciclarse en una economía capitalista como lo hizo China, sin una ruptura política. ¿Y de dónde vino la crisis política para, diríamos, demoler sin un tiro ese monstruo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tenía 15 repúblicas, la formaban, y 22 millones y medio de kilómetros cuadrados? Era un tercio de todas las tierras emergidas del planeta. Evidentemente la inmensa mayoría de esos entre esas 15 repúblicas, la proporción de población y de territorio más grande era de Rusia, la Federación Rusa, que tiene todavía 17 millones y medio de kilómetros cuadrados. La Unión Soviética tuvo grandísimos avances por la industria militar en algunas áreas científicas y tecnológicas fundamentales. Por ejemplo, no es una exageración decir que la carrera espacial, quien la inició en la delantera fue la Unión Soviética. El primer satélite, el Sputnik, el primer hombre que orbitó la Tierra, Yuri Gagarin. La Luna. Orbitó la Tierra. La Tierra. Sí. Tuvo 2 horas fuera en el espacio exterior, Yuri Gagarin, pero todo esto tuvo un impacto tan grande que los Estados Unidos, en el momento en que esto sucede, bajo el gobierno de Kennedy, toma una decisión que es meter la cantidad de dinero que sea necesaria para ello tratar de poner al mismo nivel que la URSS el programa espacial de los Estados Unidos, el de la Unión Soviética se llamaba Soyuz Cosmos. Soyuz era soviético, ahora se llama Roscosmos por Rusia, y con la NASA. Entonces así también fueron surgiendo otros programas espaciales, como el de la Unión Europea, que tiene una estación espacial aquí, cerca en el Caribe, en Guyana Francesa. El programa espacial chino, que está avanzadísimo ahora. Y otros países como Japón, como potencias la India, etcétera. Entonces, para poder, diríamos, caracterizar la situación de hoy, uno no puede dejar de ver de dónde venimos. El origen. Rusia, que quedó muy afectada, su economía, sus fuerzas armadas, su capacidad política en la disolución de la URSS, heredó, sin embargo, en términos internacionales, las posiciones de la URSS. Por eso hereda el puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU, que era de la Unión Soviética. Las 15 repúblicas se separaron, todas. Algunas quedaron muy cercanas, como por ejemplo
¿cómo se llama esta? Belarus, que es prácticamente un aliado incondicional de Rusia, y las repúblicas de Asia Central, que quedaron con regímenes muy parecidos a lo que habían antes en la Unión Soviética, siguen con una buena relación, pero buscando sus propios espacios. Por ejemplo, Kazajstán, que es el segundo en tamaño, un país gigante, tiene muchos recursos naturales, tiene petróleo, tiene gas, pero tiene muy buena relación con Rusia. ¿Dónde fue que vino el cisma? Primero, cuando Gorbachev decide retirar las tropas rusas o soviéticas de Europa Oriental y de Alemania sobre todo, que fue el punto central, nodal, fue retirar de Alemania y permitir la unificación de Alemania, de las dos, oriental y la occidental. Cuando eso sucede, hay un acuerdo que se llegó de forma verbal, que fue un gran error de Gorbachev y de su diplomacia, no ponerlo por escrito, pero que fue desde el principio un elemento acordado, y es la OTAN. Yo me retiro de Alemania, yo dejo que los países del este se transformen en democracias liberales, pero la OTAN no podrá ampliarse ni un centímetro más allá de donde está ahora. Eso no se cumplió. Y mucho menos acercarse a la frontera de ya la República de la Federación Rusa. Eso no se cumplió. Desde el 97, 98 comenzaron a ingresar Polonia, antes era Checoslovaquia, ahora es República Checa y Eslovaquia, Hungría y muchísimos, todos los que eran los países del este de Europa, progresivamente fueron ingresando. Se incorporaron a la OTAN. A la OTAN, incluyendo tres pequeñas repúblicas que eran parte de la Unión Soviética, que son las repúblicas bálticas, Latvia, Letonia y Lituania, que tienen frontera física con Rusia. Estos son países muy pequeños, muy anticomunistas y antirrusos, pero la dirigencia rusa no le dio mucha importancia. Sí, le dio importancia, pero no le dio mucha trascendencia. Ahora, con la incorporación de los otros países, de Polonia, de Hungría, de Checoslovaquia, de Bulgaria, de Rumania, el punto de inflexión vino en el año 2014 con el cambio de gobierno en Ucrania. Y al venir ese cambio de gobierno a través de un golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado que le dieron a Yanukovych, se creó una situación en la cual el ya consolidado presidente Putin, que había entrado en el 2000, ya tenía 14 años, ya era un hombre, había reconstruido gran parte del ejército, de la capacidad tecnológica, hubo todo un programa de reconstrucción. En vez de tener 7.000 cabezas nucleares, ahora tiene, creo que son 3.000 nada más, pero con 4 tú acabas con medio mundo. El papel de la flota en las Fuerzas Armadas, en la estrategia de de defensa de Rusia, todas esas cosas cambiaron. Pero un elemento que Henry Kissinger, que está todavía vivo hoy, siempre insistió: no permitamos bajo ningún concepto que China y Rusia se acerquen.
Porque esos dos gigantes, uno territorial y de recursos naturales y eventualmente militar, y otro económico y de población, de capacidad humana, podrían hacer girar muchas cosas en el mundo. Entonces ahí es que ha venido esta crisis, que ahora también incluye a China, por el tema de Taiwán, porque hay provocaciones que se han venido haciendo, y yo pienso que en el año 2021, el 26 de febrero fue la invasión, el 26 de febrero, digamos yo, ese... ¿Fue en 2022? 2021, el año pasado. ¿Fue el año pasado, lo Sí. de Ucrania? Sí, la invasión fue en febrero del año pasado. Yo pensé que había sido este año. Prácticamente saliendo No, ahí. bueno, este año es el 2022, tú estás Claro. hablando. El 2022. El 2022. Sí. Exacto. Sí, sí. Entonces, que estamos en el 23. Ya fue el año pasado. Ya volamos un año ya. Febrero Va a del cumplir 22. un año. Febrero Va del a cumplir 22 un fue la año. invasión. Sí, el 26 de febrero. Sí. Entonces, esto ya le dio un giro, no solamente a la relación de Occidente y Rusia, sino yo creo que le dio un giro a las relaciones mundiales. Por ejemplo, busca la posición de China. China no está participando activamente, pero es evidente que su confrontación con los Estados Unidos le conviene un fortalecimiento de Rusia. La alianza con Irán, el papel que está jugando Turquía, la India, país que está casi alcanzando en población A China. a China, que tiene una relación medio conflictiva con China, pero también de alianza, y que los rusos aprovechan esa Tiene una situación. relación de interés, como son las relaciones. Exacto, sí, y tiene una política muy bien definida la India. Entonces yo te diría que la fractura que se produjo en el 2022 no solo fue geopolítica, fue también geoeconómica. Entonces, eso que venía ya viéndose desde la crisis del COVID, del año 2020, vamos a decir, porque la declaración de la pandemia fue el 31 de diciembre del 2019. Sí, exacto, ya. Echándose la paloma, terminando el año. Exacto, el último día. Sí. Ha transformado de forma muy importante las relaciones económicas y políticas internacionales. Ahora bien, el esquema de gobernabilidad de las relaciones internacionales no ha cambiado. Ha cambiado porque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el sistema de las Naciones Unidas está ahí. Está disminuido. Está echado a un lado. ¿Por qué? Porque hay 5 miembros que vetan. Los que tienen veto son los que deciden. Y hay 2 que tienen veto de un lado y 3 del otro. Son parte. Entonces, del por ejemplo, problema. la condena que propusieron los Estados Unidos, Francia e Inglaterra de la invasión de Rusia a Ucrania, la vetó. La vetó, China se abstuvo y Rusia lo votó en contra. Ya, no pasa. Después lo metieron en Asamblea General, pero eso no es vinculante. En realidad, el sistema de relaciones internacionales y de preservación de la paz o la reducción del conflicto, lo manejan 5 países. 5. Y nada más. El sistema económico internacional, que había estado caracterizado por la globalización, la internacionalización de las relaciones económicas, y que se expresó, la forma más alta de expresión fue la fundación de la OMC, Organización Mundial del Comercio. Organización Mundial del Comercio, que entró China, entró Rusia, entró Vietnam, entró la India, con algunos condicionamientos,
pero eso hizo ya más global el sistema. Don Julio, con su permiso tenemos que irnos a una pausa. Interesante este repaso por toda la antigua Unión Soviética y sobre todo por todo el continente europeo. Señores, conversamos con don Julio Ortega Tours, economista, diplomático, consultor internacional. Vamos a la pausa. Luego de la pausa me gustaría pues hablar de lo que pasa aquí en el país con el asunto de la deuda, cuáles serán las perspectivas de inmediato con qué nos encara el 2023 para la economía dominicana. Vamos a la pausa, volvemos en breve.